Se les solicita de la manera más atenta pasar a ocupar sus asientos. Les recordamos mantener en silencio sus teléfonos celulares o cualquier dispositivo de comunicación que pueda interferir con el desarrollo del evento. El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Instituto de Estudios Judiciales, les agradece que permanezcan con nosotros en esta segunda jornada del 7º Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional, Magistrado Antonio Muñoz Cano Eternoz, la oralidad y la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional. Para continuar con el evento, daremos inicio a la mesa 2 denominada Retórica, Ética y Argumentación Jurídica, por lo que cedo el uso de la palabra al magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo, quien moderará la mesa. Adelante, magistrado. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos de nueva cuenta a este Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional. Iniciaremos con la mesa 2, Retórica, Ética y Argumentación Jurídica. Y me gustaría presentar a los participantes de la mesa, leer su semblanza curricular rápidamente y darles el uso de la voz para aprovechar el tiempo, sobre todo lo que nos tienen que compartir, porque es un tema fundamentalmente importante. Así que tengo el gusto de acompañar y moderar la mesa de quienes van a participar aquí y presento al maestro Jorge Ortega Camacho. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la misma institución. Asimismo, es egresado de la maestría en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad UTEL. Es docente, conferencista a nivel licenciatura y posgrado en instituciones como la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Barra Nacional de Abogados, por mencionar algunas. Es autor de diversos artículos publicados en revistas de índole jurídico, pedagógico. Actualmente es juez 36º civil de proceso escrito en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Enseguida, el licenciado Juan Manuel Hernández Medina, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de su formación profesional, destaca también el Diplomado Sistema Procesal Penal Acusatorio, impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM y la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, validado por la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en México, entre otros. En el presente se desempeña como secretario actuario en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y por último tenemos al licenciado Emanuel Alejandro Flores Arrieta, licenciado en Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México, egresado de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellanos, abogado postulante, docente, miembro de la Red de Derecho de América Latina y el Caribe, la REDALC, conferencista y ponente en temas de filosofía del derecho, derecho penal y derechos humanos. Bienvenidos todos y muchas gracias por su participación y gracias por todo lo que nos van a exponer. Bueno, conocemos las reglas, son 15 minutos por ponente y rogaría a todos y a todas los que nos están viendo a distancia que si tienen alguna pregunta la hagan por el chat. Vamos a tomar nota de ella y me las van a pasar al final, lo mismo con el público asistente en este momento. Al final preguntas y respuestas, rogando y suplicando su comprensión, que si el tiempo nos gana un poquito, bueno, dejaremos para otro momento ese capítulo de preguntas y respuestas. Sin mayor preámbulo, entonces, le cedo la palabra al maestro Jorge Ortega Camacho. Adelante. Muchísimas gracias a todos y todas las que están aquí. Saludo con gusto a los compañeros del Presidium y al magistrado que nos está haciendo el honor de presidir el mismo. Quiero iniciar esta ponencia que voy a dar sobre el control escénico en la sala de juicios orales con una frase que dice: la historia hace a los hombres sabios, la poesía ingeniosos, las matemáticas sutiles, la filosofía profundos, la moral graves, pero la lógica y la retórica hábiles para la lucha. Y es que en realidad lo que hacemos, digo, esta frase es de Francis Bacon, lo que hacemos los abogados, los jueces, cuando entramos a una sala de audiencias,
es despegarnos del mundo para poner todo en ese momento. Recuerdo con gran cariño, por supuesto, a mi querido maestro, el magistrado Antonio Muñoz Cano Eternoz, quienes tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos. Recordamos el amor que él tenía por la retórica. Y recuerdo que en una clase él dijo que la retórica nos iba a cambiar la vida. Y en lo personal así fue. ¿Qué es la retórica? ¿Cómo la definimos? Como el arte de persuadir, deleitar y convencer. ¿Qué hacemos? No solo los abogados, no solo los jueces, sino también los auxiliares de la Administración de Justicia, como podrían ser los peritos cuando estamos en una sala de audiencias, tratamos de persuadir. El abogado postulante o la abogada postulante trata de demostrar que su teoría del caso es la más acertada ante los ojos del juez. Pero también el juzgador, la persona juzgadora, la persona magistrada, trata de convencer que la resolución que está emitiendo es la más apegada a derecho y a justicia. Los auxiliares, como los peritos que hoy tenemos, igual tratan de demostrar que su pericia practicada es la más adecuada para llegar a la verdad histórica. Y bueno, el tema del Congreso, que es la retórica y la inteligencia artificial, yo creo que cobra especial relevancia en estos momentos que estamos en un momento de transición de una justicia predominantemente escrita a una justicia oral. Esto no empieza ahorita, ¿no? Empezó en 2006 con la justicia para adolescentes por ahí en Chihuahua. En 2008 empezamos a tener la justicia oral penal. En 2013 en la Ciudad de México la justicia oral civil, oral familiar, oral mercantil. Y hoy tenemos un gran reto enfrente que iniciamos en diciembre, que es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me quiero centrar en que todos estos tipos de juicios se basan en principios rectores: oralidad, inmediación, continuidad, publicidad, igualdad, y que implican un contacto directo del justiciable con el juez, con los abogados, y que entonces implica una nueva forma de impartir justicia y de hacer valer la justicia. Implica un nuevo perfil tanto para el juzgador como para los abogados, nuevas habilidades, y entre ellas es indispensable el manejo de la retórica. Creo y considero yo que nuestro Código Nacional tiene 3 ejes rectores que lo diferencian de los códigos procesales que teníamos anteriormente. El primero de ellos es la justicia oral. El segundo de ellos es la justicia digital, ¿no? 2 grandes temas de nuestro Congreso de Retórica. Y el tercero de ellos es la perspectiva de derechos humanos, la protección a grupos vulnerables. Todo esto implica entonces que generemos nuevas habilidades. Por ahí nosotros hablamos de que todas las personas tenemos que tener habilidades rígidas y habilidades blandas para desempeñarnos en lo que hagamos. Rígidas son aquellas que aprendemos, son los conocimientos técnicos que adquirimos en la escuela, que adquirimos en la doctrina. Y las habilidades blandas son aquellas que nos dan la experiencia, que desarrollamos con el actuar diario y que nos permiten tener rasgos interpersonales para hacer más efectiva nuestra participación. En este punto quiero retomar que ya los grandes teóricos modernos de la argumentación jurídica nos hablan de una nueva forma de poder argumentar, de poder interpretar, ¿no? Y por ejemplo quiero recordar a Chaim Perelman, que nos habla de la nueva retórica. Y justo nos dice que los abogados debemos de retomar la retórica aristotélica de los griegos, de los romanos, en la aplicación del derecho, que debemos de pasar o de dejar atrás la lógica formal que hemos venido estableciendo para tener un nuevo encuentro con la retórica, con la dialéctica, para buscar la adhesión del auditorio a lo que nosotros estemos estableciendo. Y de ahí viene algo muy importante que en la anterior mesa lo comentaba la magistrada Rojano, que es el triángulo retórico. No podemos dejar de hablar en este Congreso y en el control escénico de la sala de audiencias de la retórica en cuanto al triángulo retórico. ¿Qué pasa? Yo quiero tener una buena
actuación en la audiencia, tengo que tener 3 elementos fundamentales que nos decía obviamente la retórica desde los griegos, que es el ethos, el pathos y el logos. Ajá. Primer punto, el ethos. ¿Quién soy yo como orador? El ethos tiene que ver con la persona del orador, la credibilidad. Para que el juez me crea lo que le estoy diciendo, para que yo como juzgador convenzca a los abogados, a las partes, al público en general, primero tengo que ser una persona digna de crédito, conforme a mi persona. Segundo punto, nos dice el logos. No basta que yo tenga ese ethos reconocido, si yo no tengo, en el caso de nosotros los que nos dedicamos al derecho, un argumento lógico jurídico que me permita exponer mis teorías del caso, mis premisas, mis conclusiones. Y por último, el pathos. ¿El pathos qué es? Es el sentimiento que yo le inyecto a mi mensaje, a mi discurso. Yo no puedo ser plano al hablar. Yo tengo que inyectarle esa emoción, esa pasión, para que yo pueda conectarme con mi auditorio. Entonces, fíjense, son 3 elementos importantísimos, imprescindibles, y que todos tienen el mismo valor, ¿no? A veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es el más importante? ¿Será más importante el logos, la argumentación? ¿Será más importante la emoción? ¿Será más importante la credibilidad del orador? Y para hacer un buen argumento, para poder tener una buena participación, ese control escénico de la sala de audiencias, los 3 tienen suma importancia. Y es que esto nos lleva a que tengamos un nuevo perfil como abogados o abogadas postulantes, un perfil en donde pues tengamos dotes oratorios, dotes retóricos, tengamos la habilidad de saber negociar, interrogar, contrainterrogar, reinterrogar, recontrainterrogar, formular una teoría del caso, saber técnicas de litigación de cómo acreditar o desacreditar a un perito, a un testigo, comunicación efectiva, saber hablar en público, tener asertividad, lenguaje corporal e incluso inteligencia emocional. Y por qué no decirlo ahora, pues dominar lo que estamos hablando, la inteligencia artificial. Porque es muy importante este control escénico de la sala de audiencias. No solamente es presencial como lo hemos vivido. El Código Nacional ya nos habla de una justicia digital, nos habla de salas virtuales, en donde también son importantes los 3 elementos. Y hablando del primer elemento para el control escénico, que es el ethos, yo me tengo que preguntar primero, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el porte del orador? Recuerdo que el magistrado Muñoz Cano nos decía siempre en esto del ethos, se le cree más y convence más las personas que consideramos que son buenas, que tienen conocimiento. Entonces, en esto de quién soy, implica ver cuál es mi reputación, incluyendo con esto de los avances tecnológicos, incluso nuestra reputación online. ¿Quiénes somos ante la sociedad? Si ante la sociedad nos señalan como un juez corrupto, un juez que se vende, un juez que no sabe, ¿qué credibilidad tendrán de mi resolución? Y viceversa también para los abogados y abogadas postulantes. ¿Cuál es mi imagen personal? ¿Cuál es mi conducta frente a la sociedad? La fama, la dignidad, los principios que rigen mi persona. Segundo punto del ethos es la intención. ¿Cómo me veo? ¿Qué aspecto tengo y qué quiero proyectar? Por eso los jueces y juezas en una etapa de oralidad pues salen con una toga que implica históricamente respeto, ¿no? Viene desde Roma la famosa toga praetexta que usaban, ¿no? En ese tiempo, blanca con un borde morado, pero que enunciaba respeto. Entonces, ¿cuál es mi vestimenta? Incluso atender a la psicología de los colores para presentarme en una sala de audiencias. ¿Qué colores representan respeto, seriedad? Para un convenio, ¿qué colores respetan apertura? El movimiento corporal, movimiento facial, mi figura y mi apariencia. Siguiente punto importante del ethos, la acción. Es decir, ¿cómo actúo? ¿Cuál es mi voz, mi nivel, mi dicción, modulación, acentuación, precisión? Hacer uso de los instrumentos oratóricos o de oratoria para ver cómo hablo, qué digo, cómo escucho, cuál es mi respiración.
Decía Aristóteles, ¿no? El ethos tiene que ver con la sensatez, la virtud y la benevolencia de la persona. Entonces, primer punto es, el control escénico lo tengo porque mi persona da credibilidad. Segundo punto, la pasión, decíamos, el ethos. Esta va dirigida al oyente. Cuando yo me conecto por medio de los sentimientos, tengo una mayor adhesión precisamente del público. Decimos por ahí la emoción engancha, y hay una frase de Blaise Pascal que dice: el corazón posee razones que la razón ignora. No les estoy diciendo con esto de que vamos a convencer a un juez por puros sentimientos, no, solamente es un elemento más para persuadir, que no puede faltar y que da efectividad a nuestras palabras, provoca la emoción, el sentimiento y, por supuesto, la adhesión de nuestro auditorio. Y por último, el logos. Hablamos de los argumentos de nuestro mensaje. Les digo, no todo es sentimientos, no todo es credibilidad. Son 3 elementos importantes y entre ellos es la argumentación, el razonamiento. Por ahí hablábamos de 3 aspectos importantísimos, que son los argumentos, las falacias y las inducciones, para poder entender y poder argumentar. Elaborar un discurso apoyándonos en principios universales. Este argumento pues contiene nuestra teoría del caso, entonces no basta solamente argumentar, sino basta tener mi elemento jurídico, mi elemento fáctico y mi elemento probatorio, porque los jueces no resolvemos, se los repito, por medio de creencias. Resolvemos con estos 3 elementos y los argumentos deben de estar probados, deben de ser lógicos, racionales, probables, ¿no? Y aquí hay una frase igual de Francis Bacon que dice: el argumento se asemeja al disparo de una ballesta. Es igual de efectivo dirigido a un gigante que a un enano. Entonces, nuestra argumentación como tercer elemento logos del triángulo retórico, es importantísima para el control escénico. Y pues tenemos diferentes tipos de argumentos que vamos a utilizar, pero también es muy importante ver las nuevas teorías de la argumentación jurídica, en donde filósofos como, o teóricos, mejor dicho, como Ronald Dworkin, Chaim Perelman, Gustavo Zagrebelsky, Toulmin o Fivet, nos hablan de que se nos presentan casos fáciles y difíciles, ¿no? Y en los casos fáciles podemos resolverlos con una lógica jurídica, pero hay casos difíciles en donde tenemos que tener nuevas teorías de la argumentación, y por ahí vamos a tener la argumentación principialista, en donde a veces vamos a tener que desentrañar el principio que tutela la norma sobre la propia norma para poder hacer justicia. Les recomiendo yo mucho el libro de Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. Yo creo que es importantísimo para este tercer elemento. Y bueno, para concluir entonces, nuestro control escénico de la sala de audiencias, ya sea presencial o virtual, tiene que ver con nuestro triángulo retórico, que lo hemos venido manejando incluso desde que no teníamos todos estos avances tecnológicos, pero que hoy con los avances tecnológicos lo podemos aprovechar también, que les repito es nuestro ethos. Primero, para yo tener un control en la sala de audiencias, una seguridad, ya sea como juez, ya sea como abogado, abogada o cualquier persona que actúe, debo de ser creíble. Segundo, tengo que tener un argumento lógico, jurídico, razonamientos, mi teoría del caso, como segundo elemento, que es nuestro logos. Pero todo eso tiene que ir acompañado del pathos, que es el sentimiento que yo pongo a mi argumento. No puedo ser plano. Y recuerdo a un profesor que tuve la oportunidad de tener en Paraguay, que nos decía: si tú un alegato, un argumento o una teoría del caso se la cuentas a un niño y el niño no se queda dormido, ya estás del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Camacho. Cierto, el ejercicio retórico empieza desde la construcción de la teoría del caso. Si es una teoría del caso fuerte, una teoría del caso que cumple con sus objetivos, no tiene debilidades, pues evidentemente que le resta fuerza a la teoría del caso de la contraparte. Y ahí empieza el ejercicio del convencimiento hacia el juzgador. Bueno, muchas gracias por sus palabras, licenciado. Y continuamos con el licenciado Juan Manuel Hernández Medina,
a quien de igual manera le otorgamos 15 minutos y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias.